Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy cosemos un proyecto para casa. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. En el vídeo de hoy vamos a coser mantelitos individuales redondos. Pero antes de empezar te recuerdo que tienes más detalles, enlaces de afiliado a los materiales y enlaces también al blog y a la página web justo debajo en la cajita de descripción del vídeo. Y si estás viendo el vídeo desde tu teléfono móvil verás una pantalla similar a esta. Pincha en esta zona y se despliega esa cajita de descripción del vídeo. Te dejo también ahí un enlace a otros tutoriales también relacionados con proyectos para casa que creo que te pueden gustar. Vamos ya, manos a la tela. Este es el salvamanteles individual acolchado que vamos a hacer hoy. Como ves es reversible, he querido darle una forma redonda y colocarle alrededor este volante que me parece que le queda muy decorativo. Vemos paso a paso cómo coserlo. He cortado dos piezas de tela redondas de un diámetro de 36 centímetros. Para determinar el tamaño que necesitaba, lo que he hecho ha sido coger uno de los platos llanos que suelo utilizar y ver aproximadamente qué medida quería. Tenemos esos dos círculos de tela y luego tengo una pieza de guata termorresistente. Esto significa que esta parte de aquí, la parte plateada, refleja el calor y protege la mesa donde vayas a usarlo para que no se queme la superficie. He cortado una pieza cuadrada de guata de 40 centímetros para que me sobre un poquito de margen a la hora de ir acolchando las piezas de tela. Necesitamos también alfileres, un marcador, tijeras, una regla de patchwork y voy a coser con un coselotodo de Gutermann 100% de poliéster. Si lo tienes te será muy útil utilizar el prensatelas de costura en paralelo. Si no lo tienes no pasa nada porque con la regla de patchwork puedes ir trazando sobre la tela las líneas por donde quieras acolchar. Hay un tutorial de este prensatelas en este mismo canal y te lo voy a dejar junto con referencias a los materiales en la cajita de descripción del vídeo. Casi se me olvida, necesitamos también aproximadamente 1,20 m de alguna cinta decorativa. Nos vale una cinta plisada, una piculina, en fin, lo que más te guste. Colocamos la pieza de tela superior encima de la guata termorresistente. Trazamos una línea sobre la tela y a partir de ahí con el prensatelas de costura en paralelo vamos a ir acolchando toda la pieza. Si no vas a usar este prensatelas, tan solo tendrías que ir dibujando sobre la tela las líneas con la separación que tú decidas y luego ir pasando por encima de ellas con la máquina. Voy a hacer las líneas en este sentido y luego las giraré y las haré en este otro. Retiramos un prensatelas e instalamos el otro. Seleccionamos una puntada de 4 milímetros y vamos cosiendo por encima de la primera línea. Alineamos ahora la marca roja del prensatelas con ese primer pespunte y hacemos una segunda línea de acolchado. Repetimos el proceso hasta acolchar toda la pieza. Aquí tenemos ese primer acolchado hecho en este sentido. Mira, te lo muestro por detrás que lo he hecho con un hilo de color para que lo veas y ahora lo hacemos en este otro. Puedes lograr dos efectos: hacerlo perpendicular a este acolchado, con lo cual vas a lograr cuadraditos, o hacerlo un poco inclinado y así te saldrán una especie de rombos. Igual que antes hacemos una primera línea y a partir de ahí acolchamos toda la pieza. Aquí tenemos ya la pieza acolchada y ahora vamos a cortar el sobrante de guata. Colocamos ahora la cinta. Voy a irla poniendo a 2 o 3 milímetros del borde de la pieza principal, a sujetarla con alfileres y a coserla todo alrededor. Al llegar aquí cortaremos unos 2 o 3 centímetros extra, sacaremos toda la pieza de la máquina, uniremos de esta manera pasando un pespunte por aquí y cortaremos el resto. Los primeros 3 o 4 centímetros de la cinta los dejamos sin coser. Y así es como nos queda. Colocamos ahora encima la pieza de la trasera,
y cosemos todo alrededor, dejando unos 8 o 10 centímetros sin coser para luego girar toda la pieza del derecho. Giramos el derecho, planchamos y cerramos la abertura con una puntada escondida. Una vez cerrada la abertura, vamos a la máquina y pasamos un pespunte todo alrededor, a unos 2 o 3 milímetros del borde de la tela, para que esta parte de aquí no se nos quede abultada. Y así es como nos ha quedado este salvamanteles redondo reversible. Espero que te sirva de inspiración para hacer algunos para tu casa y darle a tu mesa un toque muy personal. ¿Verdad que son bonitos y además fáciles de hacer? Espero que te animes a confeccionar más de uno. Si te ha gustado este tutorial, déjame debajo un comentario, síguenos en redes sociales donde nos vas a encontrar con el nombre @menudonumerito y suscríbete gratuitamente a este canal si todavía no lo has hecho. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo vídeo. Como siempre, gracias por estar ahí.